¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurrió con Poncio Pilato, el hombre que desempeñó un papel clave en uno de los episodios más impactantes de la historia humana? Aquel funcionario romano, conocido por haber autorizado la ejecución de Jesús de Nazaret, no desapareció simplemente de los registros después de aquel juicio histórico. Su destino posterior está envuelto en un velo de misterio, marcado por episodios sombríos y consecuencias que parecen haberlo seguido hasta el final de sus días. Pilato no fue solo un personaje bíblico, fue también una figura real dentro del Imperio Romano, específicamente el prefecto de Judea bajo el reinado de Tiberio. Su nombre aparece en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, donde se relata no solo su conflicto interno ante la decisión de condenar a Jesús, sino también la presión que recibió por parte de los líderes religiosos de Jerusalén, quienes buscaban preservar el orden y sus intereses. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos presentan a un Pilato que, aunque inicialmente reticente, terminó cediendo ante la multitud. Pero más allá de los textos sagrados, otros escritos históricos también lo mencionan. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, describe ciertos episodios de su administración que causaron disturbios en la región. Por otro lado, Filón de Alejandría lo retrata como un gobernante autoritario y provocador, cuya gestión estuvo plagada de tensiones políticas y religiosas. Todos estos elementos ayudan a construir un retrato mucho más completo de un hombre cuya vida, tras el juicio de Jesús, parece haber tomado un rumbo oscuro y silencioso, como si cargara con un peso que nunca logró quitarse de encima. La figura de Poncio Pilato se vuelve aún más compleja cuando se analizan en conjunto los relatos sagrados y los testimonios históricos de su época. Esta combinación de fuentes no solo ilumina su participación directa en la condena de Jesús, sino que también revela las tensiones políticas, religiosas y sociales que envolvían a la provincia de Judea bajo dominio romano. Para comprender a fondo quién fue realmente Pilato, no basta con leer los evangelios, es necesario adentrarse en el contexto cultural y administrativo de un territorio marcado por conflictos constantes entre la autoridad imperial y las costumbres del pueblo judío. En ese escenario turbulento, Pilato no era simplemente un funcionario más. Como prefecto de Judea, su deber era mantener la estabilidad en una región proclive a las revueltas, algo que exigía decisiones difíciles y, en ocasiones, impopulares. La presión de los líderes religiosos no era menor. Ellos veían en Jesús una amenaza para el orden establecido, y presionaban con insistencia para que fuese ejecutado bajo cargos de blasfemia y sedición. Pilato, por su parte, se encontraba atrapado entre la lógica del derecho romano, que no encontraba culpa en Jesús, y el clamor insistente de la multitud. A lo largo del relato bíblico, se muestra cómo intentó distintas estrategias para evitar la ejecución, desde ofrecer liberar a Jesús en lugar de otro prisionero, según una costumbre pascual, hasta ordenar que Jesús fuera azotado públicamente, esperando que ese castigo apaciguara a los que exigían su muerte. Sin embargo, la muchedumbre eligió a Barrabás, un reo conocido, y rechazó cualquier alternativa que no implicara la crucifixión. El momento en que Pilato se lava las manos frente al pueblo no fue solo un gesto simbólico, fue una declaración pública de su intención de desligarse del acto que estaba a punto de consumarse. Pero ese intento de exonerarse quedó marcado por la historia como un símbolo de evasión moral. Su decisión, aunque presionada, fue vista por generaciones como un ejemplo de debilidad ante la injusticia, una rendición ante el miedo al desorden y a la pérdida de poder. Este episodio no solo significó la condena de Jesús, sino que también dejó una huella profunda en el propio destino de Pilato. A partir de ese instante, su figura quedaría atrapada en el debate histórico y teológico, como la de un hombre que, ante el peso de una responsabilidad inmensa, eligió el camino más fácil, pero también el más trágico. Durante siglos, la figura de Poncio Pilato ha sido objeto de análisis profundos y discusiones intensas entre historiadores, teólogos y estudiosos del derecho romano. Su papel en los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús no solo lo convirtió en un personaje central del relato bíblico, sino también en un símbolo de las tensiones que se vivían en la provincia de Judea, una región agitada por tensiones culturales y religiosas, especialmente durante las festividades como la Pascua. En esas fechas, Jerusalén se llenaba de peregrinos, fervor religioso y, por ende, de una atmósfera propicia para disturbios. En ese entorno frágil, la figura de Jesús se volvía aún más incendiaria. Aclamado como un profeta por muchos, pero visto como un alborotador por los líderes religiosos, su presencia en la ciudad era considerada una amenaza directa al control romano.
Las autoridades del Sanedrín lo acusaban de promover una rebelión contra Roma, una imputación que, bajo las leyes imperiales, podía llevar a la pena de muerte sin mucho debate. Poncio Pilato se encontraba, entonces, en medio de una tormenta política. Si optaba por liberar a Jesús, corría el riesgo de provocar un levantamiento entre los sectores más conservadores de la sociedad judía, quienes ya cuestionaban su autoridad. Pero si accedía a condenarlo, estaría sacrificando a un hombre que, a ojos del derecho romano, no había cometido ningún delito comprobable. El dilema era real, y cada opción implicaba riesgos enormes para su posición y su reputación ante Roma. Bajo una presión creciente y con el miedo palpable de que estallara una revuelta en pleno corazón de Jerusalén, Pilato terminó inclinándose por la solución más práctica desde el punto de vista político, ceder ante las exigencias del pueblo y permitir la crucifixión. Lo que tal vez no imaginaba en ese momento era que esa elección lo perseguiría como una sombra persistente. Aunque los textos sagrados no registran con precisión sus pensamientos más íntimos, sus actos revelan a un hombre atrapado entre la responsabilidad institucional y el juicio moral. A nivel histórico, los gobernadores romanos tenían como principal deber mantener el orden en las provincias, y para ello se requería una mano firme, pero también diplomática. Cualquier señal de vacilación podía ser interpretada como debilidad, algo inaceptable en los ojos de Roma. Pilato, en ese contexto, caminaba por una delgada línea entre la autoridad y la sumisión, entre la ley y la política. En medio de este juicio cargado de tensión, ocurrió un hecho singular que solo se registra en el Evangelio de Mateo. Su esposa, conocida tradicionalmente como Claudia Prócula, le envió un mensaje urgente tras haber tenido un sueño inquietante. En él, le rogaba que no se involucrara con aquel hombre justo, pues su sueño había sido angustiante. Este detalle, aunque breve, añade una dimensión humana y casi mística al relato, sugiriendo que incluso dentro del círculo más íntimo de Pilato, había señales de advertencia que lo empujaban a reflexionar antes de actuar. El sueño de Claudia Prócula, la esposa de Pilato, permanece como uno de los elementos más enigmáticos de todo el relato de la Pasión. Aunque apenas ocupa un breve espacio en los Evangelios, específicamente en el de Mateo, su aparición ha sido objeto de interpretaciones profundas a lo largo de los siglos. Para muchos estudiosos y teólogos, este episodio representa una intervención celestial, una última advertencia enviada desde lo alto para tratar de evitar lo que estaba por ocurrir. Claudia, afligida por una visión nocturna que la sacudió emocionalmente, sintió la necesidad urgente de intervenir, enviando un mensaje a su esposo para que no se implicara en la condena de ese hombre justo. Este gesto, aunque silencioso, fue cargado de significado. En Claudia, la historia parece dar forma a la voz de la conciencia, esa que intenta hacer oír su susurro justo antes de una gran injusticia. Su angustia no era banal, creía que su sueño tenía un origen sobrenatural, una señal de que algo extraordinario estaba en juego. Ignorar esa advertencia no solo marcó un error político para Pilato, sino que se convirtió en una carga emocional que lo acompañaría el resto de su vida. Más adelante, algunas corrientes del cristianismo primitivo llegaron incluso a considerar a Claudia como una figura sagrada, interpretando su intervención como una muestra de compasión e intuición espiritual en medio de una atmósfera cargada de violencia y tensión. La escena de la crucifixión en sí misma estuvo llena de simbolismo. Pilato, al mandar ejecutar a Jesús, ordenó que se colocara una inscripción en lo alto de la cruz: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, escrita en hebreo, latín y griego, los idiomas predominantes de la región. Esta frase no fue solo una formalidad, fue una declaración cargada de ironía política. Para los líderes religiosos era una burla, pero para Pilato era una forma de dejar claro el motivo oficial de la ejecución: la presunta proclamación de Jesús como rey, un acto considerado subversivo frente al Imperio romano. Aún así, mientras el cuerpo de Jesús colgaba en la cruz, Pilato no pudo escapar de su propio tormento interno. Las dudas, la culpa y la creciente sensación de haber cometido una injusticia lo envolvían. Según los relatos bíblicos, el momento de la crucifixión estuvo acompañado de fenómenos inusuales. Una oscuridad repentina cubrió el cielo al mediodía, y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Estos acontecimientos, considerados por muchos como señales divinas, intensificaron aún más la inquietud del gobernador romano, quien empezaba a darse cuenta de que su decisión tenía dimensiones que escapaban al poder terrenal. Desde una perspectiva histórica, la crucifixión no era simplemente un castigo.
Era una técnica brutal de ejecución pública utilizada para infundir terror y ejemplarizar a quienes desafiaban el poder imperial. Reservada para criminales, esclavos y rebeldes, se diseñaba para causar la mayor humillación posible. Que Pilato, a pesar de su evidente reticencia, haya optado por este método demuestra hasta qué punto se sentía atrapado en una red de presiones políticas, exigencias religiosas y temores sociales. Después de la ejecución, no fue la paz lo que encontró Pilato. Por el contrario, su mente se convirtió en un campo de batalla. La imagen de aquel juicio, de los gritos de la multitud y de la figura silenciosa de Jesús, lo perseguía día y noche. Sabía, en lo profundo de su alma, que había sido manipulado, que no había actuado por convicción, sino por miedo. Esa conciencia, lejos de desvanecerse, se transformó en una herida abierta que jamás logró cerrar. Las últimas palabras de Jesús en la cruz, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», quedaron grabadas en lo más profundo de la conciencia de Pilato, como un eco persistente que se repetía en su mente sin descanso. Aunque los evangelios no nos brindan una ventana clara hacia el estado emocional del gobernador romano tras la crucifixión, es razonable imaginar que el peso psicológico de aquella decisión lo desgastó lentamente. El acto de condenar a muerte a un hombre que no consideraba culpable, y cuya figura se revestía de una presencia singular, probablemente lo sumió en un estado de conflicto interno incesante. Con el paso del tiempo, la figura de Pilato fue adoptando dimensiones trágicas en la tradición cristiana. Ya no era solo un funcionario del imperio, sino un símbolo del remordimiento humano, del costo espiritual de tomar decisiones motivadas por miedo y conveniencia política. En escritos posteriores, como los evangelios apócrifos y textos extracanónicos, su figura aparece envuelta en una especie de penitencia moral. Se retrata a Pilato como un hombre atrapado en una espiral de arrepentimiento, consciente de que lavarse las manos no había sido suficiente para liberarse de la culpa. Ese gesto simbólico, lejos de redimirlo, se volvió una condena perpetua que lo vinculaba eternamente con la ejecución de Jesús. Particularmente interesante es la visión que ofrece la Iglesia Ortodoxa etíope, la cual sostiene que, abrumado por su culpa, Pilato habría reconocido la injusticia que cometió y terminado por convertirse al cristianismo. En esta interpretación, el gobernador romano busca redención y perdón, convirtiéndose en una figura de reconciliación. Aunque esta tradición no es aceptada universalmente, revela hasta qué punto la memoria colectiva cristiana ha reflexionado sobre el posible destino espiritual de aquel que autorizó uno de los actos más decisivos de su historia. Sin embargo, lo que vino después de la crucifixión no hizo más que intensificar su tormento. Poco tiempo después, los soldados que habían custodiado el sepulcro regresaron con una noticia alarmante: el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Había resucitado, dijeron, y testificaron haber visto manifestaciones que escapaban a cualquier explicación natural. Esta declaración provocó un verdadero terremoto entre los líderes religiosos, quienes de inmediato buscaron controlar la narrativa. Pilato, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos, participó en un intento de silenciar la verdad. Según relata el Evangelio de Mateo, ofreció sobornos a los guardias para que mintieran, diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo mientras dormían. Pero la verdad ya se había sembrado, y empezaba a germinar con fuerza. La noticia de la resurrección se propagó rápidamente, no solo entre los seguidores de Jesús, sino también entre curiosos, testigos y personas que habían oído hablar del caso. Para Pilato, esta nueva ola de rumores no solo amenazaba con generar disturbios, sino que golpeaba directamente su legitimidad como autoridad. Si Jesús realmente había regresado de la muerte, entonces sus palabras eran verdaderas. Sus enseñanzas, su mensaje, su identidad como el Hijo de Dios, quedaban validadas ante los ojos de muchos. Y si eso era cierto, entonces Pilato no solo había cometido una injusticia, había ejecutado a alguien divinamente inocente. A partir de ese momento, la figura de Jesús, lejos de desvanecerse, se convertía en un símbolo de esperanza para miles de personas. Su resurrección se convirtió en la piedra angular del cristianismo, una fe que comenzaba a expandirse como un río imparable, primero entre los judíos, luego entre los gentiles, y con el tiempo, hasta alcanzar los mismos cimientos del Imperio Romano. Pilato, observando esta transformación desde la distancia, veía cómo su decisión de aquel día no solo no se olvidaba, sino que cobraba un significado cada vez más profundo y devastador. Su intento de controlar la narrativa de la resurrección fue,
en el fondo, un reflejo de su lucha interna. Quería mantener el orden, evitar el caos, proteger su puesto. Pero también, probablemente, quería protegerse a sí mismo de una realidad que lo sobrepasaba, una verdad que amenazaba con destruir el sentido de lógica, poder y control que tanto valoraba. Era el inicio de un conflicto entre dos mundos, el de Roma, que se sostenía con leyes y espadas, y el de una nueva fe que comenzaba a cambiar los corazones sin necesidad de violencia. Mientras el cristianismo emergía como una fuerza espiritual que desafiaba las estructuras de poder establecidas, la figura de Poncio Pilato comenzaba a desmoronarse dentro del aparato imperial romano. A medida que las noticias sobre los eventos extraordinarios ocurridos en Judea llegaban a Roma, el emperador Tiberio se veía confrontado con informes contradictorios. Algunos hablaban de disturbios religiosos, otros mencionaban la aparición de un nuevo culto centrado en un hombre que había sido ejecutado, pero que sus seguidores afirmaban que había resucitado. En medio de todo eso, el nombre de Pilato aparecía con frecuencia, asociado a decisiones polémicas, abusos de poder y una creciente inestabilidad en la provincia que debía gobernar con orden y justicia. Desde hacía tiempo, Pilato cargaba con una reputación desfavorable entre los habitantes de Judea. Su gobierno se caracterizó por una actitud arrogante y una completa falta de sensibilidad hacia las creencias y costumbres del pueblo judío. Autores como Flavio Josefo y Filón de Alejandría, contemporáneos de aquellos años, lo retratan como un administrador autoritario, a menudo cruel, que no dudaba en usar la violencia para imponer el orden. Sus métodos eran duros, y muchas de sus decisiones causaban tensiones innecesarias con las comunidades locales. Una de las más escandalosas fue cuando decidió tomar dinero del tesoro del Templo de Jerusalén, considerado sagrado por los judíos, para financiar la construcción de un acueducto. Esta acción fue vista como una profanación directa, desatando protestas masivas que fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas romanas. Este tipo de acciones solo aumentaron el resentimiento hacia su mandato. Y aunque Pilato contaba con cierto respaldo desde Roma, su margen de maniobra se estrechaba con cada conflicto que estallaba bajo su jurisdicción. La gota que colmó el vaso llegó con un episodio particularmente sangriento, la matanza de un grupo de samaritanos en el monte Gerizim. Pilato había interpretado una congregación religiosa como una posible insurrección y ordenó una represión inmediata y letal. Este acto fue visto por las autoridades superiores como una reacción desproporcionada y políticamente irresponsable en una región que ya era difícil de controlar. Ante el creciente descontento, el gobernador de Siria, Lucio Vitelio, figura de mayor rango en la administración regional del imperio, decidió intervenir. Pilato fue destituido de su cargo y llamado de regreso a Roma para responder ante una investigación formal. Allí enfrentó un proceso riguroso, donde sus años de gestión en Judea fueron minuciosamente examinados. Sus errores administrativos, su incapacidad para mantener la paz sin recurrir a la violencia, y las crecientes quejas de líderes judíos terminaron sellando su destino. Su carrera política, una vez prometedora, terminó abruptamente. La caída de Pilato no solo marcó el fin de su vida pública, sino que también reflejó las complejidades inherentes al dominio romano en regiones como Judea, donde las estructuras imperiales chocaban constantemente con identidades culturales y religiosas profundamente arraigadas. Gobernar en estas tierras requería una habilidad diplomática que Pilato, con su estilo autoritario y su visión centrada en el control a través del miedo, nunca supo ejercer. En última instancia, la inestabilidad provocada durante su administración dejó una huella duradera en la provincia y contribuyó a la creciente tensión que, décadas después, desembocaría en una rebelión abierta contra Roma. Mientras tanto, el cristianismo, nacido en esa tierra agitada por tensiones políticas y espirituales, comenzaba a extenderse como una llama silenciosa e imparable. Irónicamente, el intento de aplastar su origen a través de la crucifixión de su fundador solo sirvió para darle fuerza. Y así, mientras Pilato caía en desgracia, la figura de Jesús se elevaba, trascendiendo fronteras y desafiando el poder del imperio más poderoso de su tiempo.